Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Minutos de Oro, el podcast para parejas. Mi nombre es Marcos y junto a mi esposa Nati estamos acá para dedicarle este tiempo tan especial a lo que es el crecimiento en la pareja. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos bien. Yo hoy me traje el mate. Típica argentina. Espero que nos vean en otros países también. Entonces, bueno, traje un matecito para compartir. Mientras, también trajimos un tema muy importante para compartir con el matrimonio, con la pareja, porque lo que buscamos semana a semana es compartir información que sea nutritiva para nuestra relación de matrimonio y de pareja. Así que hoy traemos un tema muy importante para compartir con todos ustedes. Bueno, el tema de hoy es la gestión emocional en la pareja, un tema importantísimo porque la pareja es como el ambiente, el ámbito donde afloran todas las emociones. Y es muy importante tener presente que una buena gestión emocional va a hacer que nuestra calidad de relación sea cada vez más creciente. Pero una mala gestión emocional nos puede llevar al deterioro y a la destrucción del vínculo. Entonces, importantísimo este tema de la gestión emocional en la pareja. Y bueno, hay mucha bibliografía y un montón de autores que se han abocado a tratar este tema. Uno de los más conocidos, importantes y reconocidos, es el libro de Daniel Goleman, que es Inteligencia Emocional. En ese libro se habla de que la emoción es, etimológicamente, si vamos a la palabra, es mover hacia afuera. Y esto es así porque toda emoción nos predispone para una acción. Entonces, vamos a ver cómo las emociones predisponen nuestro cuerpo para una reacción que es de manera automática, instintiva, y que ahí es donde nosotros tenemos que gestionar eso. Por ejemplo, cuando uno tiene ira, bronca, como se dice, ¿no? Fisiológicamente, la sangre va a las manos. Esto es por una predeterminación, una predisposición del cuerpo para atacar. Sí. En el miedo, por ejemplo, la sangre se retira de la cara y se va a las extremidades, las piernas. Por eso se dice que cuando tenemos miedo, decimos te quedaste blanco, pálido, justamente porque el cuerpo hizo que la sangre se retirara y se fuera a las extremidades para, por ejemplo, salir corriendo. Claro. Ajá. Y bueno, y así un montón de emociones, como por ejemplo la tristeza. La tristeza lo que hace es ralentizar nuestro metabolismo para entrar en un momento como de pausa y de serenidad, de duelo, para poder volver a comenzar. La alegría nos predispone con un nivel de energía alto para poder hacer un montón de actividades. Y bueno, así cada acción impacta de lleno en nuestro cuerpo. Y Cada emoción. Cada emoción. Bien. Cada emoción impacta en nuestro cuerpo. Y bueno, es importante reconocerlo, traer este tema y cómo afecta o influye en la pareja la gestión emocional. Buenísimo. Así que bueno, de eso vamos a estar hablando en este podcast, y es importante reconocer que las emociones son lo que nos vuelven humanos, los que nos identificamos como seres especiales. Las emociones es lo que nos hace seres humanos y que hemos sido creados y diseñados con emociones y en todo el tiempo las tenemos, a las emociones. Siempre están ahí. Sí. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos, como se dice, dos cerebros. Un cerebro racional y uno emocional. Una parte que se encarga de las emociones y otra de la razón, que están íntegramente relacionados y que juegan un papel muy fundamental e importante, por ejemplo, en la toma de decisiones. Las tomas de decisiones, ¿cómo lo hacemos? ¿Racionalmente o emocionalmente? En una pareja, por ejemplo. Y lo hacemos desde los dos puntos de vista. No todo es racional. Por ejemplo, mudarnos de casa. Es una decisión que pasa por una cuestión quizás racional, pero también emocional. ¿Qué es lo que me provoca? ¿Qué siento frente a esta decisión?
o invertir en algo, ¿no? O la situación que podemos estar atravesando con nuestros hijos, o cómo manejamos los conflictos. Todo está rodeado por un componente racional y uno emocional. Se dice que en el cerebro, se dice no, los especialistas dicen esto y saben, que en el cerebro tenemos una parte que se llama amígdala, y esa es la encargada de resolver el tema emocional. Es como una cámara de vigilancia que está atento a todo el ambiente y que nos predispone, como decía la palabra de que la emoción es una predisposición para la acción, nos predispone para una acción. Esa amígdala es el centro donde se ubican las emociones. Por ejemplo, hay una persona que clínicamente le extirparon la amígdala y esa persona dejó de tener sentimientos. Podía tener una charla, una conversación, pero no tenía emociones. Wow. Digamos, qué importante es que es la emoción en esto de sentirnos y sabernos seres humanos, ¿no? Entonces, esa parte de amígdala juega un papel muy importante en nosotros, y también saber que la parte racional de nuestro cerebro también influye en las emociones. Por ejemplo, a través de la parte racional podemos interpretar los vínculos. Una mamá sabe que tiene a su hijo y lo va a cuidar y va a despertar emociones sobre su hijo, como por ejemplo distinto a un animal, a un reptil, por ejemplo, que no tiene desarrollado la parte del cerebro racional, y ese animal se puede comer hasta sus propios hijos, porque no genera una emoción producto de no tener esa parte racional. Así que bueno, esto es como una introducción al tema sobre las emociones. Hay un montón para hablar, pero lo más importante es esto: cómo aplicamos la gestión emocional en la pareja, y por qué es importante que reconozcamos este tema, y cómo es la diferencia entre los hombres y las mujeres. Nati, contanos un poquito sobre eso. Bueno, muy interesante lo que estás compartiendo, porque bueno, este tema de las emociones a veces no lo tenemos tan sabido, o sí, pero es importante que nos conozcamos un poco de lo que estuvimos hablando anteriormente, conocernos, también conocernos como seres emocionales, y que esas emociones vienen a generar un movimiento en nosotros, una acción. Y bueno, dentro del matrimonio, ¿cómo se gestiona eso? ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Qué pasa si yo dejo que mis emociones me lleven a actuar sin utilizar la razón, que es lo que vos estabas diciendo? Entonces te voy a contar algunos casos o situaciones que pasan en los matrimonios cuando no gestionamos las emociones. Entonces, bueno, por ejemplo, pasa una situación que voy a dar un ejemplo, ¿no? Vos quedás de acuerdo con tu pareja de encontrarte en un lugar en una determinada hora, porque tienen un plan para hacer juntos, ¿no? Un plan familiar. El esposo no llega a horario y la esposa está ahí esperándolo, mirando el reloj, y en esos segundos, esos minutos que él se demora en llegar, ella ya le cambió la emoción, ¿no? Venía toda contenta, emocionada porque iban a tener un plan familiar, por fin el momento llegó, pero el esposo se demora y ella ya empieza otra emoción a predominar dentro de sí. Entonces se empieza a enojar, se empieza a poner molesta, y cuando llega el esposo, lo primero que hace es reaccionar con esa emoción. Entonces, ¿qué hace? Dispara una queja y te voy a contar la situación y después te voy a decir qué bien y qué mal. Okay. Dispara una queja y ella le dice: vos siempre arruinando los planes. Nunca podemos hacer nada porque vos siempre lo arruinás todo, ¿no? Bueno, luego de esta situación te cuento. La persona se enoja y está bien que se enoje, ¿no? Puede enojarse porque habían quedado en un horario, era un plan, lo habían planificado. Por lo general la mujer es más de planificar, bueno, puede hacerlo el hombre también, pero ¿qué pasa? Ella se enoja y está bien que se enoje. ¿Sabes la parte que está mal? La parte que está mal es criticar a la persona, que la crítica vaya dirigida a la persona. La crítica tiene que ir dirigida a la acción.
¿sí? Vos te podés enojar y podés decir, bueno, algo respecto a la tardanza que tuvo, pero no a la persona. Siempre arruinás todo. Y ahí en la otra persona se genera una herida. Porque ¿qué pasaba? La otra persona tuvo sus motivos para retrasarse. Justo se encontró con un amigo que hacía un montón de tiempo que no veía, fue un imprevisto que le ocasionó tanta alegría y él venía contento de ver a su amigo que hacía años que no lo veía y se demoró un poquito porque la situación lo ameritaba. Hacía un montón que no veía a su amigo, se paró, lo saludó, ¿cómo estás? Bueno, discúlpame que me voy rápido, que tengo una reunión con mi familia y llegó unos minutos tarde y ya. Entonces, bueno, en esos momentos nosotros nos podemos enojar, nos podemos alterar, pero tenemos que ser sabios a la hora de dirigir la crítica. No tiene que ser a la persona, tiene que ser a la acción. Yo me tengo que saber enojar con la acción que el otro tuvo. Y bueno, ahí entra un montón de cosas, ¿no? No solo termina ahí, sino que bueno, puedo antes de criticar, preguntar, escuchar qué te pasó, ¿no? Pero bueno, como decimos que esto de las emociones nos lleva a accionar y el no gestionarlas, el dejar que el enojo me lleve a reaccionar, por ahí puedo estar causando heridas en la otra persona. Y si no hay un momento de reconocer y decir, bueno, perdóname, la verdad que me enojé porque llegaste tarde, pero yo estaba ilusionada con esto, ¿no? Dar una explicación y darle tiempo al otro a que sane también la herida que yo provoqué. Te cuento otro caso que pasa en las parejas, pensamientos tóxicos. Me gustó cómo lo describe el libro. Pensamientos tóxicos son esas conversaciones internas que vos tenés cuando ya pasó, ¿no? Ya, por ejemplo, sigamos con este ejemplo. Pasa la situación y ella se queda con ese enojo y sigue con ese enojo, lo sostiene, lo mantiene y empieza a tener pensamientos del esposo. No, es que él siempre es un desconsiderado, no, es que él nunca le importa lo que nosotros hacemos, siempre primero el trabajo, no sé, bueno, estoy diciendo cosas que por ahí se me ocurren en este momento, pero pensamientos que uno va teniendo, esos pensamientos tóxicos, y le damos libertad a esos pensamientos para que actúen en nuestra mente y los empezamos a creer. Entonces, todo lo que la otra persona haga, yo lo voy a interpretar con ese pensamiento, desde el enojo, desde ese pensamiento que tengo que me está hablando, ¿no? Y entonces todo lo que el otro haga, por más que sea con buenas intenciones, no me permite verlo, no me permite ver las buenas intenciones y tampoco me permite recordar las cosas buenas, el historial de cosas buenas que tenga. Podría en ese momento decir, bueno, pero él nunca se retrasa. La verdad que él siempre es puntual. Y todas esas cosas es como que te las olvidas, porque te dejas llevar por la emoción. Y la emoción se dispara en un par de segundos, porque estamos diseñados de esta manera, pero se dispara en base a una interpretación de hechos. Sí. Nosotros, ante un mismo hecho, podemos observar qué interpretación le damos a ese hecho, y ahí está una de las claves sobre la gestión emocional, porque ante un mismo estímulo, dos personas pueden reaccionar distintas. Exacto. Te pone el ejemplo, por ejemplo, del avión, volar en avión. Mucha gente que tiene pánico volar en avión, tiene miedo, ¿no? Sí. Y hay otros que no les produce placer. Sí. O sea, en una misma persona puede provocar miedo y otro puede provocar placer. ¿Por qué? Por esas conversaciones internas. La interpretación que le das. El significado, sí. Claro, entonces ahí está una de las claves para empezar a trabajar y tratar este tema de la gestión emocional. Y también entender que las emociones duran muy pocos segundos. Sí. Pero si las mantenemos en el tiempo, se torna en un estado emocional, ¿no? Sí, sí. En un estado de ánimo, no en una emoción, en un estado de ánimo. Si yo la tristeza la perduro en el tiempo, voy a caer en un estado de depresión. Entonces es muy importante también entender esto y intervenirlo. Intervenirlo por, primero,
beneficio propio y también por beneficio de la pareja y de la relación. Así que, ¿cómo podemos, Nati, mantener a salvo el matrimonio? A través de la gestión emocional? Sí, claro, por supuesto. Es muy importante este tema. Es muy importante este tema de poder reconocer que las emociones son naturales, son propias nuestras, que si nosotros las sabemos gestionar, las podemos usar a nuestro favor, ¿sí? Que es algo bueno sentir, emocionarse, es bueno, es grato, pero tenemos que darle primero la interpretación correcta. Y vamos a dar algunos consejos para que podamos mantener una estabilidad emocional. Antes que nada, bueno, ser empáticos. Poner la empatía primero, tratar de entender al otro qué le pasa, por qué actúa así, por qué me dijo lo que me dijo, por qué reaccionó de esta manera, por qué pasa lo que pasa. ¿Sí? ¿Querías decir algo? Sí, no, está bien. Ser empático y también interpretar lo que a uno le pasa, ¿no? Exactamente. Reconocer y observar lo que a mí me pasa Bien. con esta situación. Sí. Porque así como estamos diseñados con este sistema emocional, también hay que revisar si es funcional o no para el momento en el que estamos viviendo. Porque este tema de las emociones viene con la propia raza humana. Y, por ejemplo, esto de la función cerebral, de lo intuitivo, instintivo, ¿no? Que un mismo estímulo predice o anticipa un hecho y nos predispone para algo, hay que revisarlo. Hay que revisarlo, ¿por qué? Porque eso funciona para, por ejemplo, la ira, la bronca, ¿no? Esto que se llenan los brazos de sangre y todo eso, para un momento donde tu vida corre peligro, donde tu vida, tu ser, tu integridad está en riesgo, entonces se manifiesta quizá esa capacidad de defensa que tenemos, se incrementa nuestra fuerza, qué sé yo, venía un animal a atacar a un hombre, entonces el hombre se defendía, ¿no? Porque la vida corría peligro. Pero en una discusión o ante un conflicto, ¿corre riesgo la vida? A veces sí, justamente por no gestionar emociones. Tenemos casos, lamentablemente, de mucha violencia familiar, de homicidios, ¿no? Sí, terrible. Pero ¿por qué se origina eso? ¿Realmente era necesario llegar a eso tan extremo? ¿Corría riesgo la vida por una discusión que quizás nació en algo doméstico? No, pero la escalada de las emociones, por no gestionarlas a tiempo, provoca, ¿no? un conglomerado de situaciones que van de menor a mayor. Se empieza a desbordar. ¿Y sabes qué pasa? Es porque no hay sanidad. Cuando uno hace un ataque, yo puse el ejemplo de la mujer, pero también puede ser el hombre. Cuando hace uno una crítica atacando a la persona, en el otro se genera una herida. Y si yo no me encargo de sanar esa herida va a quedar ahí abierta, y cada cosa que se produzca siguiente va a seguir tocando ese lugar, y ya se crea como que ya me ocupo o sea, me siento tan agredido, tan ofendido, que no puedo ver otras cosas. Entonces ahí pasa que cada cosa en la familia o en el matrimonio se vive todo el tiempo una situación dura, difícil, de pelea, de pleito, de discusión, porque no ha habido sanidad, no ha habido sanidad en el corazón, no ha habido sanidad en la emoción. Entonces está latente. Cualquier cosa que me dice, estoy al salto. Claro. Así que bueno, queremos dejarles este tema sobre la mesa, importantísimo profundizarlo, sí. Y también algunos consejos, algunos tips para intervenir las emociones y gestionarlas. La primera de ellas, la que estamos hablando, es reconocerlas. O sea, reconocer que somos seres emocionales y saber que estamos atravesados por el cuerpo, por las emociones que se manifiestan, ¿no? Y empezar a observarlas. El primer punto es la observación. Segundo, tomar conciencia de esto que decíamos de
qué estoy interpretando de los hechos, por qué este hecho me dispara a mí esta emoción y por qué lo interpreto de esa manera. Es importante aplicar la conciencia en ese momento. También hablarlo. Hablar sobre las emociones es muy importante. Poder expresarlas, ponerles nombre, hacer como se dice, una reconstrucción lingüística de las emociones, darle vocabulario a la emoción, poder hablarlo y expresarlo. Y también tener un grado de compromiso sobre la gestión para saber si esa emoción es funcional o no a la relación. Digo, si recurrentemente estoy atravesado por esta emoción, ¿me es funcional para mi pareja, por ejemplo? ¿Es funcional que yo sostenga esta emoción? ¿Está alineada con mis objetivos? ¿Me suma? ¿No me suma? Bueno, todo eso hay que ponerlo, evaluarse, mirarse para poder transformarnos. Y por último, para terminar, algo muy importante a aplicar es el dominio propio. El poder controlarme a mí, el poder frenar un momento antes, poder distinguir cuando estoy haciendo una queja si me estoy refiriendo a un hecho puntual, a los hechos o a la persona, darme cuenta de eso, poder dominarme a mí mismo, poder desintoxicar mi cabeza de pensamientos que por ahí le doy lugar, los escucho y es como que los sostengo, sí, es verdad, y no me deja ver las cosas buenas que tiene la otra persona y las cosas buenas que hay en mi relación y también el propósito que tiene una relación matrimonial. A veces por estar con esa emoción sosteniéndola, no puedo ver todas esas cosas y me centro en ese sentimiento o en esa emoción que estoy teniendo. Así que el dominio propio es fundamental para tener una relación de pareja y matrimonio saludable, sana. ¿Y cómo podemos tener dominio propio? Siempre terminamos con un consejo de buscar a Dios. Sí. Porque Él es el que nos da el dominio propio. Tener el amor de Dios y la paz de Dios en nuestro corazón hace que todas las emociones se vayan acomodando y podamos gestionarlas de manera correcta. Vivir en un estado de paz, aprender a enojarse cuando hay que enojarse, como dijiste vos, y también pensar en cosas que... Hay una parte en la Biblia que dice, piensen en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, cómo llenarnos de esos pensamientos para también a enfocarnos en las emociones, aquellas que nos predisponen a cosas lindas, ¿no? Y crear un hogar emocional saludable y donde podamos disfrutar. Así es, bueno, hermoso el tema de hoy, largo, o sea, podríamos compartir muchísimo más, pero bueno, lo exprimimos para poder tener en cuenta las emociones, cómo las emociones pueden destruir nuestra relación si no las sabemos gestionar. Gracias, Marcos, por todo lo compartido hoy, y a vos que estás ahí escuchando, te esperamos la próxima semana. Si este material fue de bendición, compartilo con una pareja amiga y seguinos en nuestras redes. Gracias. Chao.